para este acto de presentación del nuevo libro de Santiago Mesilla, que lo tengo aquí, Iberofonía y Socialismo. Y a lo largo de la sesión, a lo largo del tiempo, van a llegar los libros de Málaga, me parece que era de Málaga, porque ya ha habido gente que me ha dicho que si teníamos el libro, vendrá. A lo largo de la... Es que ha habido un accidente en la carretera y se ha interrumpido el tráfico en la autovía y tal. Una cuestión menor. Por supuesto, siempre agradecerle a la Corrala de Santiago y a su responsable la amabilidad con que siempre nos acogen, ¿no?, en este sitio para nosotros ya casi de casa. Cuando digo de nosotros, estoy hablando de la Asociación de Estudios Marxistas de Granada, Radical Historicidad, que es muy parecido a lo que el maestro de Santiago Mesilla, Gustavo Bueno, llamado el materialismo filosófico. Y en este libro de Gustavo Bueno, España frente a Europa, que por supuesto el libro que creo que lo tendré, estará entre los libros de Juan Carlos seguro, porque yo se lo leí. No lo he encontrado y entonces me he comprado ya esto que son obras completas que se están editando. Y decía Gustavo Bueno, en relación con dos personas que se conocían, pero no se fraguó nunca nada. De eso voy a hablar un momentito. Y decía en el comienzo de este libro, Gustavo Bueno, el propósito de este libro, que no es un libro de historia de España, sino un libro de filosofía de la historia de España, es defender la tesis de que si España alcanza un significado característico en la historia universal, es en virtud de su condición de imperio civil, no depredador. Porque sabéis que Gustavo Bueno dividía los imperios entre depredadores y no depredadores. El imperio español no fue un imperio depredador, precisamente. Pese a que la leyenda negra lo pone bueno. Pero bueno, esto creo que tiene los días contados, va a tener los días contados. Y en relación con... no voy a hacer un resumen de este libro, ¿no?, de este libro complejo, histórico, etcétera, etcétera. Pero sí hay una cosa en la que coincidía, y ahora voy a volver atrás a la introducción que yo tenía preparada, Juan Carlos Rodríguez y Gustavo Bueno. Es decir, donde comienza la Reconquista, Oviedo, Asturias, y donde termina Granada, Isabel la Católica. Y si me permite incluso, fíjate, la cabalística, Gustavo Bueno nació el 7 de agosto de 1924. De 1924. Murió el 7 de agosto, sí. Murió el 7 de agosto. Y Juan Carlos murió al mes siguiente, en octubre del mismo año, 2016. Pero en cuanto a la fecha de nacimiento, uno nace en 1924 y Juan Carlos nace en 1942. Hay una diferencia, digamos, de edad. Vivió mucho más Gustavo. Son pequeños datos que uno cuando los ve y los confronta dice, hostia, pues murieron el mismo año. Que Juan Carlos Rodríguez y Gustavo Bueno murieron el mismo año. Es como una especie de destino común entre ese Oviedo donde desarrolló su labor y creó su escuela. Aquí solo pudimos organizar la Asociación de Estudios Marxistas, del que era presidente de honor, como todos sabéis. Bien, queda presentar ahora, no sé si leer ya la historia que hay entre la teoría de Juan Carlos de la radical historicidad y la teoría del manifiesto, del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Yo fui profesor de filosofía, aparte de historia contemporánea, en bachillerato. Y el libro de texto que puse una vez fue Simploqué. Simploqué fue un libro de texto de los años 90. No sé si lo conoces.
Yo le he perdido la referencia, no sé si estará ya en el instituto, hay nada más que era donde daba clase, y me gustaría volver a manejarlo, ¿no? El libro que puse de texto, que hoy sería absolutamente, eso ni en la facultad, sería una cosa impresionante. Bien. Bueno, la presentación de Gustavo, mínimamente, para que la conozcáis, esa relación que existe teórica por su importancia, tiene diferencia, Juan Carlos Rodríguez y Gustavo Bonerla, hay diferencias, pero, digamos, la amplitud de sus conocimientos y la profundidad de su idea lo emparenta. Y tocará hablar de Santiago Arancibia. Obviamente no lo voy a presentar, simplemente decir que es doctor por la Universidad Complutense de Economía, Política y Social, ¿no? Y ya el resto lo conocéis, porque todo el mundo lo conoce, quiero decir, lo que maneja las redes, etc. Es una persona que seguidísima, todos lo sabemos. Y que ha editado este libro, Iberofonía y Socialismo, que es una propuesta que te dejo que la explique. Vale, pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a ADE por invitarme, a La Corrala por organizar este evento. Para mí es un gran placer y un gran honor estar en Granada, ciudad en la que estuve en una excursión de fin de curso de bachillerato cuando yo era adolescente, y la verdad es que yo diría que es la primera vez realmente que estoy aquí, porque fue muy de pasada y para mí es un gran placer visitar vuestra ciudad. Como bien ha dicho Carlos, pues pedir disculpas porque el editor está en camino con los libros para aquellos que los quieran adquirir, pero como había un accidente a unos 20 kilómetros de la ciudad, se está retrasando, pero va a llegar. O sea, llegará si no hay otro accidente, pero bueno, me estará avisando por si acaso. Así que un poquito de paciencia en ese sentido. Bueno, yo estoy aquí en Granada porque se me ha invitado para hablar de mi último libro, de mi séptimo libro. Si, como a Carlos le gusta la cábala, pues es curioso que mi séptimo libro acabe con un epílogo del mexicano brasileño, no sé si más brasileño que mexicano, Diego Rucharín, donde recupera la idea que propuso Gustavo Bueno al final del mito de la izquierda, de la séptima generación hipotética de izquierdas políticamente definidas, que ya algunos intentamos articular hace unos 10 o 15 años, pero que bueno, pues hubo presiones de la ortodoxia para que no saliera eso. Una aclaración preliminar. La perspectiva desde la cual está escrita el libro es una perspectiva en construcción, que no es exactamente la del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Toma como gran influencia, evidentemente, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pero nosotros estamos proponiendo, y está en construcción, la fusión, que en un momento el propio Bueno paró, entre la filosofía que él está construyendo a nivel de ontología, de teoría de la ciencia, de antropología filosófica, de filosofía de la historia, ética, estética, filosofía moral y filosofía política, su materialismo filosófico, con la filosofía de Marx, la crítica de la economía política de Marx, y abiertos estamos a más influencias. Estamos, pues, por ejemplo, en el libro se recogen las ideas de Felipe Martínez Marzoa, filósofo marxista español conocido por su, para mí, obra maestra, La filosofía del capital, editada en 1983, que yo diría, sin demérito de la obra de Bueno, que es el mejor libro que se ha escrito sobre Marx en español jamás editado, el de Marzoa. Y como el materialismo político, que es el nombre que le estamos dando nosotros a esto, es una construcción, es una propuesta teórica, política, económica, filosófica en construcción, pues evidentemente en esa fusión, como en toda fusión, hay elementos que se integran y otros que se desechan, en tanto que los más potentes son los que ganan en esa fusión, como ocurre pues, en biología, en química, en física, etc. Por lo tanto, el materialismo político no busca subordinarse, no pretende subordinarse al materialismo filosófico, sino precisamente utilizar las herramientas que Bueno ha hecho para algo más que hacer cartografías filosóficas del mundo,
que es lo que hace la Fundación Gustavo Bueno, porque se ha erigido como el ego trascendental, cosa que puede estar bien, pero que tiene sus limitaciones. Sobre todo cuando choca con la tesis 11 sobre Feuerbach, ¿no? Que yo reinterpreto en La vuelta del revés de Marx. Dicho esto, gracias a Gustavo Bueno por haber construido lo que ha construido, porque podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que Bueno es el Hegel de la hispanofonía, del mundo hispanoparlante. Y en su propuesta de vuelta del revés de Marx hay elementos que ya están en Marx, que están en Engels, que están en Lenin, que están en muchos teóricos marxistas, y que precisamente a través de esa vuelta del revés de Marx es cuando se puede realizar la fusión definitiva con el marxismo y ofrecer una teoría política revolucionaria, marxista, netamente española, escrita en español, que yo diría que no ha existido hasta ahora, independientemente de que ha habido grandes filósofos marxistas, grandes economistas, y los hay, antropólogos, sociólogos, pero no un cuerpo doctrinal propio. Así que la perspectiva desde la cual está escrita la obra, Iberofonía y socialismo, es de lo que llamamos materialismo político, que evidentemente, insisto, está en construcción. ¿Qué se ofrece en esta obra que ha editado una editorial andaluza, malagueña, Última Línea, y que puede adquirirse a partir del 6 de octubre ya en todo el mundo de lengua española? Pues ofrece, combinando la geopolítica con la filosofía de la historia, pues un proyecto, evidentemente. Un proyecto para una civilización no reconocida como tal por los grandes teóricos de las civilizaciones, entre comillas, como Samuel Huntington, etc. Y esa civilización es lo que llamamos en el libro civilización iberófona. Siempre insisto en esto, el gran mérito de articular por primera vez a nivel teórico y académico el concepto de iberofonía y su desarrollo y su aplicación histórica corresponde al politólogo Álvaro Durantez Prados, politólogo y geopolitólogo español, que a través del constructivismo geopolítico pues articula el término iberofonía, que no es lo mismo que iberosfera, como se explica en el libro. Mientras que iberosfera parece una analogía de anglosfera, en la cual hay un claro centro y unas periferias subordinadas a ese centro, y que además son unos centros y unas periferias que articulan e implantan y llevan implantados desde hace 2 siglos lo que el marxismo llamaría el modo de producción capitalista, siendo ese centro particularmente lo que queda del Imperio Británico y los Estados Unidos de Norteamérica, más el resto de los 5 ojos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y pues el suburbio de la Commonwealth, pues en el término, y además, donde mientras que hay elementos ideológicos en España que hacen esa analogía de la anglosfera a la iberosfera, porque creen todavía que España puede ser el centro de esa plataforma geopolítica, cosa que a nuestro juicio es algo completamente errado y fuera de foco, porque aunque tengamos todavía un alto nivel de vida, porque todavía vivimos de los restos de estado de bienestar que se está descomponiendo, sin embargo, a nivel demográfico, a nivel de recursos y a nivel de extensión territorial y por localización, ese centro no puede estar en España. Ese centro tiene un doble centro. Uno, el más importante, es Iberoamérica y el segundo es lo que se llama en el libro Iberoáfrica. Lo íbero va a estar aquí presente todo el rato, pero como veremos, la extensión del mismo no se circunscribe como no podía ser de otra manera a la península ibérica. Por tanto, lo primero que hace el libro es tratar de definir en poco espacio, en pocas páginas, qué es la iberofonía. Y partimos, evidentemente, de Durantez Prados. Por tanto, ¿qué es la iberofonía? Es el conjunto de naciones políticas, de territorios y de poblaciones que en los 5 continentes comparten el rasgo lingüístico y geopolítico-lingüístico importante de que hablan español y portugués. ¿Qué tienen de particular el español y el portugués? El español y el portugués son 2 lenguas con un alto nivel de intercomprensión lingüística. Según la lingüista Lía Varela, que es citada en el libro, la correspondencia pues, está en torno al 89-90% de intercomprensión. Si bien en el portugués hay más sonidos vocálicos que se conservan del iberorromance occidental medieval, mientras que el español o castellano ha perdido esos sonidos vocálicos en gran medida y conservamos apenas unos 5, A, E, I o U, ¿no?
Pero, sin embargo, el nivel de intercomprensión mutua a nivel de lectura y a nivel de escuchar y de hablar es muy alto. Hay muchos otros idiomas en el planeta que tienen un alto nivel de intercomprensión mutua, hasta el punto de que es difícil saber si son idiomas o dialectos de un mismo idioma. Voy a poner algunos ejemplos: el serbio y el croata, el checo y el eslovaco, el ruso y el bielorruso, o incluso el ruso y el ucraniano, o el polaco y el ucraniano, porque hay una transferencia mutua en el ucraniano del ruso y del polaco. El danés y el noruego, con también intercomprensión mutua muy alta con el islandés, que deriva del noruego, del danés, y con el sueco. Y hay muchísimos más. Pero claro, la intercomprensión mutua no es todo. Aquí la cuestión es la expansión histórica y geopolítica de esa intercomprensión mutua, que posibilita unas capacidades de intercomunicación enormes a una gran escala. ¿Qué tienen entonces de particular estos dos idiomas, el español y el portugués? Pues que son dos idiomas mutuamente comprensibles a gran escala que se hablan en los 5 continentes. Actualmente el español, según el Instituto Cervantes, y si sumamos a los que lo tienen como lengua nativa y los que lo tienen como segunda lengua, lo hablarían en torno a unos 560 millones de personas en los 5 continentes, siendo Hispanoamérica, es decir, la parte de América que habla español, el principal foco. Mientras que el portugués, que por cierto, si sumamos la población que habla portugués, la lusoparlante, tanto los que lo tienen como primera lengua como aquellos que lo tienen como segunda lengua, suman alrededor de 261 millones de personas. En cómputos globales, y esto es un dato interesante a tener en cuenta, hay más personas en el planeta Tierra hablando portugués que francés. Y otro dato geopolítico en el cual yo insisto mucho que es interesante entender: el portugués es el idioma más hablado en el hemisferio sur del planeta Tierra. Y no solo por Brasil, hay que contar ahí en Asia, Timor Oriental, que es un pequeño territorio descolonizado del Imperio Portugués en 1974-75, después de la Revolución de los Claveles, que se independizó hace pocos años de Indonesia y que tuvo mucha presión neocolonial de Indonesia y de Australia, más luego Mozambique y Angola. Por cierto, en el libro trato la complejidad de la situación estratégica que tienen Mozambique y Angola, y cómo con la Conferencia de Berlín de finales del siglo XIX se perdió la oportunidad de fusionar ambos territorios para que hubieran podido ser un solo estado lusoparlante en el África subsahariana. Oportunidad que se perdió, entre otras cosas, porque el Imperio Británico le puso un ultimátum, el famoso ultimátum británico al Imperio Portugués, para que se atuviese a las consecuencias de tratar de unificar Angola con Mozambique a través de lo que hoy es el sur de Zimbabue. Curioso, porque tradicionalmente el Imperio Británico ha sido gran aliado del Imperio Portugués. Inglaterra ha sido gran aliado de Portugal y, de hecho, todavía presumen de tener la alianza bilateral más antigua del mundo. Habría que hacer pues, un índice de agravios, quizás, y ver en qué le ha beneficiado y en qué le ha perjudicado a Portugal esa alianza. Yo diría que con el ultimátum británico y la cuestión de Angola y Mozambique el perjuicio ha sido enorme. Entre otras cosas porque tanto Angola como Mozambique, en sus proyecciones demográficas para final de siglo, se aproximan a ambos países a superar los 100 millones de habitantes. Pues bien, tanto el mundo hispanoparlante como el lusoparlante abarcarían en total más de 30 sociedades políticas soberanas, algunos territorios en otros lugares, de Oceanía, de Asia, de la India, está Macao, aunque seguramente el portugués deje de ser idioma oficial en Macao a mediados de este siglo, en el 2049, pero en total son también 861 millones de personas que tienen pocas dificultades para comprenderse mutuamente a gran escala. Y repito, evidentemente puede haber dificultades con cuestiones de acentos, etcétera, pero a grandes rasgos la intercomprensión mutua entre el español y el portugués tiene un gran potencial a la hora de poder establecer alianzas y acuerdos de cooperación internacional, economía, educación, desarrollo, etcétera. Una de las pruebas de esto es cómo se están fusionando en fenómenos que son muy desconocidos por mucha gente,
determinados ámbitos de la política exterior. En la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, la CPLP, está integrada como miembro de pleno derecho Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, que fue antes colonia portuguesa, luego pasó a ser parte del Virreinato del Río de la Plata. Esto muy pocos argentinos lo saben. Y ahí está el editor. Hola. Y claro, la cuestión es que en Guinea Ecuatorial nadie habla portugués, pero por cuestiones de cercanía cultural y por intereses geoestratégicos de Guinea Ecuatorial, es miembro de pleno derecho de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. A su vez, hay algunos estados hispanoparlantes de América del Sur que son miembros observadores de la CPLP. Chile, Argentina y Paraguay, en concreto. Y Argentina y Paraguay lo son, entre otras cosas, bueno, perdón, Argentina y Uruguay lo son porque comparten frontera con Brasil y el portuñol es bastante hablado en esos territorios. O sea, ellos también tienen su raya, como la tienen España y Portugal, ¿no? Los rayanos, que son los habitantes de la frontera, de la doble frontera. Y al mismo tiempo, en la Secretaría General Iberoamericana, que es la que organiza la llamada Organización de Estados Iberoamericanos, pues se encuentran ya una oficina dedicada a los PALOP. PALOP es el acrónimo de Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa. Ya he nombrado dos, son Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau y Cabo Verde. Por lo tanto, existe claramente una Iberoáfrica y una Iberoamérica, que son el sístole y el diástole geopolítico y geocultural de la iberofonía. Por tanto, aunque no hay un centro claro a nivel político, y aunque España y Portugal tienen un nivel de vida mucho más alto que los otros países a grandes rasgos, aunque el PIB nominal, que a algunos no les significará nada, de Brasil o de México superan los de España y Portugal, sin embargo, pues, a diferencia del concepto de iberosfera, pues la iberofonía sitúa su corazón en América y en África. Y eso enmarca la iberofonía a grandes rasgos en eso que se llama sur global, que es un término que está ahora muy de moda en la politología, en referencia, pues, a lo que antes se llamaban los países no alineados en la Primera Guerra Fría, si algunos recuerdan. Pues bien, esa iberofonía tiene una construcción histórica, aunque el concepto es reciente, pues sin embargo refiere a un fenómeno histórico de dilatada amplitud y desarrollo. ¿Cuándo se empieza a gestar la iberofonía? Utilicemos la terminología de Gustavo Bueno de núcleo, curso, cuerpo. ¿Dónde está su núcleo? ¿Dónde está su raíz? ¿Dónde está su cuna? Evidentemente está en la península ibérica, en concreto en primero el Reino de Asturias y después el Reino de León, es decir, el valle del río Duero, donde se gestan tanto en un inicio el Condado de Castilla como el Condado de Portugal, que posteriormente serían tanto el Reino de Portugal como el Reino de Castilla, que después absorbería al Reino de León, que es su matriz, y surgiría la Corona de Castilla. Pues bien, los dos brazos de la iberofonía, la Corona de Castilla inicial y el Reino de Portugal, en el valle del río Duero, se empiezan a conformar durante la Reconquista contra el Islam, siendo Portugal la que primera finaliza, digamos, esa reconquista cuando se hace con el Algarve. Y es cuando después empiezan su expansión por las costas africanas y por el Océano Atlántico yendo hacia el sur. Conquistan Ceuta, que luego pasó a ser española después de la segunda independencia de Portugal, conquistan Madeira, llegan a las Azores, doblan el Cabo de Buena Esperanza y empiezan a establecer rutas comerciales con el Índico para llegar a la India y a Asia, al Extremo Oriente. Esto lo hacen así porque ocurre un momento muy importante en la historia, que es la conquista de la antigua Bizancio, luego Constantinopla, hoy Estambul, por parte de los otomanos, que marca el fin del Imperio Romano, mal llamado bizantino, de Oriente, en el año 1453. De esta manera se taponan vía mediterránea y en parte por vía terrestre las rutas comerciales de Europa continental con China y la ruta de la seda queda, digamos, cerrada con aquello. Y entonces Portugal y España, que se están convirtiendo, España a partir de la unión de Castilla y Aragón, en las dos grandes potencias de Europa Occidental en aquel momento, necesitan
continuar con esos mercados que se están perdiendo. Portugal tiene sus rutas, que son las que circunnavegan África, y España lo que busca es, digamos, tomar a los turcos por la espalda, y como ya se sabía que la Tierra era esférica desde Eratóstenes, pero no estaba claro, digamos, cuál era el diámetro del planeta, la misión consistió básicamente en mandar exploradores a través del Océano Atlántico. Al final se mandan, Cristóbal Colón fue el que comandó la primera expedición, y se encuentran con unas tierras que confunden, porque partían de las mediciones de Marino de Tiro, con Japón o con la posible China. Colón se muere sin saber que eso no es ni Japón ni China. En un momento lo pensaba y en otro momento, pues, evidentemente, pues, poneros en las personas de aquella época, pues el hombre se volvió loco y pensaba que había llegado al paraíso terrenal y que había sido elegido por Dios para llegar a esas nuevas tierras, pero sin embargo es Américo Vespucio, y Colón y Américo Vespucio ambos estaban naturalizados españoles, a pesar de su origen foráneo a Castilla y Aragón, determina esto es otro continente. Y de esto se da cuenta cuando llega a las costas de América del Sur. En un principio lo llamó Mundus Novus, Nuevo Mundo, y es el cartógrafo Martín Balsemüller, en su mapa Universalis Cosmografía, el que lo llama, en honor de Américo Vespucio, América. Se cierra el contexto de justificación, que justifica el contexto de descubrimiento, y digamos que para el viejo mundo, Afroeurasia, África, Asia y Europa, un nuevo mundo, América, pues se geolocaliza y además, pues la especie humana por fin se reencuentra después de milenios de estar dispersa por todo el planeta. Por tanto, fijaos lo importante que es el año 1492. Para mantener sus rutas comerciales africanas e índicas, los portugueses, y para asegurarse la exploración y conquista de ese nuevo mundo, los españoles, se firma el Tratado de Tordesillas 2 años después, 1494, y después el Tratado de Zaragoza, que divide el mundo en dos mitades, algo sancionado por los papas. La mitad portuguesa y la mitad española. Y eso hace que con el tiempo, y esto se acendrá mucho más con la unión de ambos imperios en 1580 bajo Felipe II, algo que dura hasta Felipe IV, pues se produce, digamos, la primera unión iberófona efectiva, que ya está sobre la base del descubrimiento de América, de la circunnavegación de la Tierra y del Tratado de Tordesillas, y que permite, sin negar el contrabando que hubo, que España y Portugal prácticamente controlaran todos los océanos de la Tierra a través de lo que se llama mare clausum. ¿Qué significaba el mare clausum? Pues que protegía las aguas de que cualquier otra potencia pudiera navegar por ellas. Y esto implicaba que el Atlántico Sur, no el Atlántico Norte, y creo que esto es una cuestión importante de cara a entender un poco lo que es la OTAN. Yo creo que es una hipótesis mía a desarrollar. Creo que hay una conexión entre que el Atlántico Norte quedara fuera del mare clausum que estableció el Tratado de Tordesillas con el de Zaragoza y la construcción de la hegemonía anglosajona actual. Pues lo que digo, el Atlántico Sur, el Índico y el Pacífico, el lago español, son totalmente controlados por España y Portugal durante muchos siglos, y en un momento dado lo controlan ambos cuando se unen. Y por cierto, la unión iberófona entre el Imperio Español y el portugués fue lo que posibilitó que los bandeirantes portugueses, entre los cuales había alguno español, avanzaran por el Amazonas y Brasil sobrepasara con creces las limitaciones que el Tratado de Tordesillas les había dado, y eso explica en gran medida por qué Brasil tiene las dimensiones que tiene hasta hoy. Y claro, eso pues los españoles a los portugueses les dejaron hacer porque consideraban, yo en esto estoy de acuerdo con Marcelo Gullo, en nuestro materialismo político pues asumimos la teoría de la insubordinación fundante de Marcelo Gullo, que no es otra cosa que una explicación de la acumulación originaria capitalista en un sentido proteccionista para convertir un Estado en una gran potencia capitalista, de acumulación de capital. Pues los españoles pensaban, bueno, ya está terminada la unificación de la península ibérica, ya tenemos que unificar los dos imperios, que avancen, no nos importa. Pero claro, luego acaba aquello, se vuelve a independizar Portugal y los portugueses reclaman el territorio es controlado por nosotros de facto, por tanto nos quedamos con él, y después de aquello pues se quedó así, después de Felipe IV. No obstante, ¿qué fue ese primer proyecto iberófono? No fue un proyecto
Y aquí sí partimos de una idea de Bueno, que presenta en un texto que se publicó un año después de España frente a Europa, Dialéctica de clases y dialéctica de estados, que fue una contestación a una crítica que Juan Bautista Fuentes Ortega, antiguo discípulo de Bueno, hizo a esta obra. Juan Bautista Fuentes partía de un intento de interpretación marxista de la historia de España, a mi juicio con muchos aciertos, aunque muy enfocado desde el trotskismo, que es donde militaba Juan Bautista, y en ese texto Bueno dice básicamente que la dialéctica de clases y de estados no son dos dialécticas diferentes en la cual una se subordina a la otra, aunque luego pues el materialismo filosófico ha acabado subordinando la de clases a la de estados y eso tiene sus implicaciones políticas. Claro, nosotros pues no la subordinamos, partimos de la idea de que son momentos de una misma dialéctica y de que esa doble dialéctica o triple dialéctica, una y trina, de clases, de estados y de imperios, está en el marxismo, está en Engels, está en Lenin, en su teoría del imperialismo, está en los textos de geopolítica de Stalin, que los tiene, está incluso en Trotsky. En la teoría del desarrollo desigual y combinado se encuentra esto. La teoría del desarrollo desigual de Trotsky es dialéctica de clases y del desarrollo combinado es dialéctica de estados. Por no hablar de toda la geopolítica y las teorías del desarrollo de la dependencia que el marxismo hispanoamericano en los años 60 y 70 desarrolló, ahí está todo completamente entretejido. Por tanto, son lo mismo. No se puede entender la lucha de clases sin contar con la geopolítica. Y creo que el marxismo ha desarrollado en el siglo XX una geopolítica tremendamente potente e interesante como para no tenerla en cuenta o menospreciarla. Pues bien, ¿qué es esa primera iberofonía, esa primera unificación iberófona? Es dos cosas, a mi juicio. Es primero el único ejemplo histórico de intento de establecer una sociedad política efectivamente universal, o prácticamente universal. Lo que el famoso documental llama primera globalización. Se puede discutir el término o no. Pero lo que está claro es que con ese control del mare clausum de tantos océanos y de tantos territorios, teniendo los miros que se tenía entonces, pues es el primer intento serio de establecer una sociedad política universal que evidentemente pues, no se pudo dar del todo y que luego acabó fragmentada. Y en segundo lugar, y esto también me parece importante, es que, y de ahí la importancia de dialéctica de clases y de estados, es que el Imperio Español y en parte el Imperio Portugués sí, evidentemente tuvieron esclavitud africana y en los dos imperios se trató el asunto de distinta manera. Evidentemente hubo abusos con pueblos indígenas, pero también hubo legislaciones jurídicas, construcción de ciudades, de hospitales, etcétera, lo que bueno llama imperio generador, menos en el caso del portugués que en el español, aunque el imperio portugués yo diría que eso está en un camino intermedio, esto lo dice mucho Pablo González Velasco, entre el británico y el español. Es una sociedad que no es ni propiamente feudal, como dicen algunos marxistas vulgares latinoamericanistas, ni tampoco es una sociedad capitalista, propiamente hablando. No será un proceso de acumulación originaria como el que se dio en Inglaterra o en el Sacro Imperio con la Reforma Protestante en los siglos XV y XVI. Yo diría que la acumulación originaria se empieza a desarrollar realmente, seriamente, con las independencias y con las desamortizaciones liberales, tanto las hispanoamericanas como las españolas. Mendizábal, Madoz, los que sean historiadores o les interese la historia, creo que conocerán cómo fueron esos procesos y cómo supuso pues, el latrocinio de las tierras comunales que los campesinos tenían protegidos por la Iglesia Católica en un momento dado, que es lo que lleva, entre otras cosas, a Antonio Escotado a decir que la Alta Edad Media era una sociedad comunista. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de Escotado ahora porque no viene a cuento. Pero, ¿qué es lo que propone Gustavo Bueno en ese texto de dialéctica de clases y dialéctica de estados? Y a mi juicio es algo acertado y potente. Que lo que se trata de construir es otra cosa. Es una suerte de modernidad alternativa, Ernesto Castro lo llama barroco, que no es ni propiamente feudal ni propiamente capitalista y que corresponde además con lo que yo trato en mi libro Breve Historia de la Economía como una suerte de sociedad de transición entre el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista. Una sociedad de transición que algunos marxistas han llamado mercantilista y que además tiene características propias que no se dan en ningún otro tipo de sociedad, inspiradas precisamente por la teología católica de cuño aristotélico-tomista, en el que también hay una síntesis con Platón. Síntesis con Platón,
esto lo dice el filósofo Andrés González, que se rompe cuando triunfa la modernidad realmente existente, la capitalista, y en filosofía quien la rompe es, digamos, el Aristóteles de la modernidad realmente existente, que es el señor Immanuel Kant. Pero la cuestión es que en el momento en que el Imperio Español y el Británico, para repartirse las tierras canadienses de lo que hoy es Canadá, rompen el Mare Clausum y establecen el Mare Liberum, y el Mare Liberum es todo lo contrario del Mare Clausum, y es fundamental para entender cómo los océanos empezaron a abrirse a un montón de navíos y de barcos para transportar lo que Marx llamó en el Capital las mercancías, y por tanto el mundo se convirtió en un inmenso arsenal de mercancías, o almacén, según las traducciones. Yo diría que el mundo es arsenal en tiempos de guerra y es almacén en tiempos de paz. Pero bueno, la guerra es la política por otros medios y la política es la guerra por otros medios, ¿no? Los que somos materialistas y bebemos de la Realpolitik, pues realmente la separación de una y otra pues simplemente son por cuestiones de situación. Pero el caso es que lo que acaba con esa modernidad alternativa que el mundo iberófono trata de construir, en el cual se entreteje lo ibérico-católico con lo amerindio y con lo africano, y me parece muy importante resaltar estos tres elementos, más otros, por migraciones, los elementos asiáticos que los hay, sobre todo en el momento en que el imperio de Felipe II se conecta con el de la dinastía Ming en el siglo XVI, y a través del Real de A8 y del lago español, del Pacífico, los bienes y servicios que se están fabricando en China llegan a América y se expanden por el mundo, que es uno de los momentos a nivel de historia económica más interesantes e importantes de la historia, muy olvidado. Siendo Manila el punto de encuentro entre el mundo chino y el iberófono. Fijaos lo terrible que ha sido la pérdida de Filipinas para el mundo iberófono a nivel lingüístico. Pues bien, la cuestión, y es una de las tesis que yo manejo en el libro, es que la modernidad realmente existente, el modo de producción capitalista de inspiración ideológica anglo-germánica protestante, en varias vertientes, tanto luterana como sobre todo calvinista y anglicana, y el anglicanismo, a mi juicio, es una suerte de catolicismo visto desde un prisma nacionalista y calvinista, y en parte puritano, aunque los anglicanos persiguieron a los puritanos en Inglaterra y luego se fueron en el Mayflower a los que luego fueron las 13 colonias, pues esa modernidad realmente existente, la que triunfó, el capitalismo anglo-germánico protestante, es la que se implanta a través de la acción del Imperio Británico. Y después, de una manera mucho más refinada y mucho todavía, y ya sin elementos propios del antiguo régimen, como tuvo el Imperio Británico, con el Imperio estadounidense. Porque uno de los puntos fuertes que tiene, a mi juicio, el libro, y que ejemplifica esa síntesis, esa fusión entre el materialismo de Marx y el de Bueno, es que es a través de la dialéctica de imperios, en tanto que momento de la lucha de clases, cuando los modos de producción se implantan a escala histórica, geohistórica, geopolítica. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos entender ni los modos de producción del pasado, ni las transiciones entre unos y otros sin la acción de esos imperios. No se puede entender el esclavismo sin el imperio macedónico de Alejandro Magno y sin el imperio romano. Y a mi juicio, aunque la República Romana se llamaba República a sí misma, a efectos prácticos actuaba como un imperio. Por su expansión, por la guerra con Cartago, por la conquista de Grecia, de Egipto, etc. O sea, que es un cambio de nomenclatura sin más. Una cosa es de jure lo que es un imperio y de facto lo que es. Es decir, ¿el imperio de Malí fue un imperio realmente, aunque se llamara imperio de Malí? Yo diría que no. ¿Fue el imperio español un imperio, aunque se llamara monarquía de España, monarquía católica? Sí, lo fue. Y el imperio británico se llamaba así mismo imperio británico y lo era. Pero el caso es que, aunque algunos dicen que no, es imperialismo, bueno, eso se puede discutir si queremos después. Se puede discutir si queremos después porque es una cuestión de nomenclatura. Pero la clave, a mi juicio, es que hay que incidir en la cuestión de que hay una fusión de lo iberocatólico, lo amerindio, lo que hoy se llama pueblos originarios, los indígenas americanos, y lo africano, porque hay veces que desde determinados prismas ideológicos, a veces enfrentados entre sí, se olvidan estos tres elementos. No digo que sea en todos así, pero, por ejemplo, desde el indigenismo, desde las teorías coloniales, la parte ibérica católica se menosprecia. Y desde algunos prismas hispanistas,
no sé si llamarlo eurocéntrico, porque es un término que no me gusta, porque yo creo que ahí Enrique Dussel se equivoca, porque no, hablar de eurocentrismo a mi juicio es equivocado, porque Europa no ha sido nunca una unidad política y cultural férrea que haya tenido una perspectiva unívoca sobre el mundo y sobre la historia. Yo siempre les digo a muchos amigos y gente que me sigue hispanoamericana, a ver, Albania es Europa, Bosnia-Herzegovina es Europa, Letonia es Europa, hay una parte rusa europea enorme, Finlandia, Mónaco, Malta. Luego hay países como España y Portugal que son euroafricanos, que a veces se olvida que tenemos territorio gráfico, aunque Mohamed VI se lo quiera apropiar, pero Ceuta y Melilla y Canarias son África y son España, y Madeira es África y es España. Y hay una pequeña islita italiana que es africana también, pero hay naciones que tienen núcleo europeo que son intercontinentales. Y aparte que la perspectiva, digamos, de visión del mundo que tenía esa modernidad alternativa iberófona, hispano-portuguesa, no era eurocéntrica, sino que era por su catolicidad universal. El centro neurálgico y fundamental del Imperio Español era el Virreinato de Nueva España, no era la península ibérica. Vamos a hacer una analogía con Estados Unidos si se quiere. Mientras Madrid era Washington, la Ciudad de México era Nueva York y Lima era Los Ángeles. Por lo tanto, el centro económico, financiero, demográfico y cultural del Imperio Español no estaba en Madrid. En Madrid estaba la gestión política, pero el centro estaba en la Ciudad de México. Y el otro centro importante era Lima, que realmente pues, nunca tuvo la población que tuvo la Ciudad de México. Hay otras ciudades importantes, como Buenos Aires, pero esta particularmente durante mucho tiempo fue más un puerto, que luego fue el núcleo de la oligarquía que hizo la independencia del Virreinato del Río de la Plata, de lo que se llamó las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero no tuvo importancia significativa durante mucho tiempo, aunque sí, que lo ha estudiado Carlos, en el finales del siglo XVIII y XIX, cuando resistió dos invasiones inglesas, británicas. Luego el desmembramiento ya no lo resistió, porque todos los imperios acaban. Pero el caso es que esa modernidad alternativa es derrotada, no aniquilada, por lo menos no todavía, pero sí derrotada por el imperio en ciernes que está generando un poder industrial, económico y militar que no tiene prácticamente contestación. Hay un intento de contestación por parte de Francia con Napoleón Bonaparte, con las guerras napoleónicas, pero el Imperio Británico vence a Napoleón. También les venció España y Rusia, pero es en Waterloo donde se acaban las pretensiones iniciales de Francia de convertirse en un poder global. Y el Imperio Británico prácticamente no tiene contestación en el gran grueso del siglo XIX, hasta que empiezan a asomar por ahí Rusia, Japón y sobre todo la Alemania unificada, que empieza a convertirse después de 1871 en el segundo, en el segundo gran poder europeo después del británico y un poco a rascarles el cogote a los ingleses. Hasta el punto que, luego empieza pues lo que Lenin llamó imperialismo y viene la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que son lo que desgastan al Imperio Británico. Pero el caso es que esa modernidad capitalista derrota a la modernidad alternativa, barroca, que diría Ernesto Castro, que fue la heterofonía tanto hispana como lusa. Yo pongo una cita poco conocida del tomo 1 del Capital de Marx, que está en una nota a pie de página muy extensa, creo que es en el capítulo 3, donde habla de la mercancía, donde, a mi juicio, Marx resume mejor que nadie por qué cae el Imperio Español. Yo, pues, tengo ya 40 años, estoy más cerca de la vejez que de mi juventud, y ya, pues, hay cosas que en todas las presentaciones y charlas que doy las repito constantemente. Entonces, los que me hayan escuchado alguna otra vez, pues, verán que esta cita la he dicho muchas veces, pero es que no me canso de hacerlo porque me parece buenísima. Es que alguna vez alguien tendrá, si no soy yo, pues alguno de la sala a lo mejor lo hace, alguien tendrá que escribir un libro sobre por qué Marx fue un gran hispanista y no un negro legendario, como dicen algunos. Fue un gran hispanista. Los textos sobre España son soberbios. Pero es que, de hecho, Marx, por no hablar de los textos posteriores sobre la cuestión colonial que se editaron ya en el siglo XX, pero Marx tiene la frase, a mi juicio, que mejor resume por qué caímos, por qué cayó el Imperio Español, cómo cayó a
en el primer cuarto del siglo XIX. Y lo hace con una frase en la cual yo creo que identifica al Imperio Español con el Quijote. Marx hablaba español, Marx había leído Quijote muchísimas veces, y de hecho, cuando el anarquista Anselmo Lorenzo, que participó en la Primera Internacional en Londres, se encontró con Marx en su casa, habló con él en español, y Marx le pidió a Anselmo Lorenzo, esto es una historia muy bonita, que le leyera pasajes del Quijote, porque quería escuchar el Quijote con el acento español propiamente hablando. Y en la casa, en Highgate, donde vivía Marx, Anselmo Lorenzo le leyó a Marx y a su familia, a su mujer y a sus hijas el Quijote. Es uno de los momentos más curiosos de la historia del siglo XIX, pero creo que es sintomático del asunto que nos tratamos aquí. La frase con la que Marx define por qué cayó el Imperio Español, más o menos textualmente, está en el libro, la voy a leer, gracias Carlos, es la siguiente. Se puede encontrar, está al final de la nota 36 del tomo 1 del Capital, de la parte del proceso de producción del capital. Y que además yo enlazo con el último capítulo o el final de las conclusiones del libro de Bueno de España no es un mito, donde hace la analogía Bueno de Don Quijote como espejo de la nación española. Y la nación española desde el siglo XVI no era solo la España peninsular, era prácticamente la iberofonía. La cuestión es que esa breve frase dice lo siguiente. Ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era una institución compatible con todas las formas económicas de sociedad. Es una frase tremenda, brutal, porque lo que está diciendo Marx ahí es que Don Quijote, que se volvió loco para luchar contra las injusticias y que al recobrar la cordura se muere, hay que preguntarse dónde está la cordura, dónde está la locura realmente en el Quijote, pues se equivoca porque, claro, lucha contra molinos, que confunde con gigantes, porque se está dando cuenta ya Cervantes de cómo está cambiando el mundo del siglo XVII, incluso en el propio seno del mundo hispano, y las soluciones que el Quijote quiere emplear para luchar contra esas transformaciones nuevas que se están dando son herramientas que vienen del pasado. Herramientas que sirvieron en el pasado, más o menos, pero que ya empezaban a dejar de servir. Y en los tiempos de Marx tampoco servían. Y el problema es que el Imperio Español, portuguesa a su manera también, pero hay que estudiar la historia de Portugal, es muy necesario. Es muy necesaria digamos que haya lusistas en el mundo hispanoparlante. La cuestión, a mi juicio, es que la caballería andante, o los intentos de frenar la acumulación originaria en el Imperio Español, de hacer misiones jesuíticas, que se las cargó Carlos III con el Tratado de Madrid, porque las expulsó, y los intentos de generar un tipo de economía que no era ni propiamente medieval, ni propiamente moderna en el sentido marxista de la palabra, pues se dieron en mano porque se trataba de utilizar métodos que venían de la inercia de la Reconquista, como José Carlos Mariátegui, el marxista peruano, vio. Para él, la conquista de América fue una extensión de la Reconquista en la península ibérica. Pues llegó un momento en que ya no servían para contener las fuerzas que se estaban desatando, impulsadas, entre otras cosas, por la caja de Pandora que Portugal y España abrió circunnavegando el mundo, abriendo mercados, y que ni Portugal ni España eran conscientes de lo que iba a venir después, evidentemente. Pero sí, no se puede entender el capitalismo sin el descubrimiento y conquista de América, sin la circunnavegación de la Tierra y sin la conexión de la iberofonía con China, pero esa apertura del mundo permite que luego los estados que están haciendo la revolución industrial se coman los mercados, las rutas comerciales, mejor dicho, que luego son mercados, que abren España y Portugal. Y eso es lo que hace el Imperio Británico. Y el Imperio Británico demuestra que la caballería andante no puede contener y no puede frenar y no es compatible con todas las formas económicas de sociedad. Por eso, entre otras cosas, los británicos fueron pioneros en abolir la esclavitud, mientras que España y otros países hispanoparlantes y lusoparlantes la abolieron muy tardíamente. En España, si no me equivoco, no se abole la esclavitud hasta 1883, 84, 85, muy tardíamente.
¿Era porque los ingleses eran más piadosos con los esclavos y eran mejores? No, es que mantener a un esclavo es mucho más caro que mantener a un proletario, que mantener a un obrero. El esclavo le tienes que mantener de por vida, a lo mejor tienes que incluso que mantener a su familia, y en algunos casos incluso el esclavo acaba llevándote las cuentas a ti, de tus haciendas y de tus tierras y de tus posesiones. Y ese ser que está cosificado y que te pertenece, pues se acaba convirtiendo en un complemento fundamental para la economía doméstica e incluso para la economía política de una sociedad. Un ejemplo muy claro para mí es el Imperio Romano, que fue la gran sociedad esclavista. Es decir, el 80% de la población del Imperio Romano en un momento dado eran esclavos. Mientras que un obrero, un asalariado, no necesita ser mantenido de por vida, que se busque la vida tratando de que le alquilen su fuerza de trabajo temporalmente en alguna fábrica, en algún trabajo, y que se busquen las habichuelas. Eso es lo que los británicos imponen en sus islas y en todo el imperio. Y es lo que les permite en gran medida liberalizar la fuerza de trabajo femenina y de los niños para meterlos en las fábricas. Cosa que todavía en el virreinato de Nueva España, a principios del siglo XIX, no era viable, no era posible, no se daba, porque la economía no era plenamente capitalista. Entonces, en la segunda parte del libro, lo que se explora es precisamente la definición ontológica, filosófica, pero también histórico-antropológica y económica de cómo se instaura esa modernidad realmente existente que ha derrotado al imperio español, que es el capitalismo, y que lo instauran, insisto, dos imperios sucesivos. Primero el británico y después, de manera más refinada, hasta ahora, el estadounidense. Las relaciones sociales capitalistas tampoco es que las inventen los anglosajones, ya existían en la Baja Edad Media desde el siglo XII, desde el siglo XIII. Y a la burguesía le cuesta unos 6 siglos convertirse en clase dominante después de una serie de revoluciones, tanto políticas como tecnocientíficas. Con lo cual, también el capitalismo ha tenido un largo proceso de ensayo y error a la hora de desbancar al antiguo régimen y desbancar al mundo feudal y al mundo mercantilista, que no deja de ser un periodo de transición, de su hegemonía cultural. Y ahí es donde entra la influencia enorme del texto de Marzoa, La filosofía del capital. A mi juicio, Marzoa se da cuenta de que lo que hace Marx es analizar ontológicamente y económicamente, bueno, diría no sociológicamente, pues la modernidad entendida como una estructura económica, probablemente la única estructura económica propiamente hablando que ha existido en la historia, que se basa en su unidad básica, que es la mercancía, la cual se produce mediante la competencia opaca de información entre unidades empresariales que compiten entre sí y en las cuales trabajan al unísono capitalistas que extraen plusvalor y obreros que producen plusvalor, que es la parte no remunerada que determinada por la sustancia del valor, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario, que es una condición estructural, histórica, tecnocientífica, que va variando según cómo avanza la competencia, cómo avanza el desarrollo de las fuerzas productivas, pues restado al salario que se les paga, que también está determinado por ese desarrollo de las fuerzas productivas y por esa sustancia del valor. Por tanto, se equivoca pubertad y lo que surja. El valor trabajo no tiene que ver con el esfuerzo físico que hace un obrero y cuánto tarda en producir algo, sino en cuánto de media, en un momento histórico determinado, la sociedad produce algo, sean libros, sean micrófonos, sean botellas de agua, o sean reactores nucleares o carreteras. Por lo tanto, no es una cuestión solo cuantitativa, sino cualitativa. Y eso es lo que instaura la modernidad realmente existente como estructura económica. Una estructura económica que es justificada ideológicamente a través de una disciplina nueva, que es la economía política, que junto con la física, a juicio de Bueno, es la disciplina donde se engarza y donde se realiza eso que Bueno llama inversión teológica. Bueno, no solo Bueno, hay otros autores que lo han hecho. ¿Qué es la inversión teológica? Es ese proceso que se da precisamente en el siglo XVII y luego XVIII, por la cual Dios deja de ser el elemento armónico que explica el mundo y su desarrollo y hay otras fuerzas que empiezan a explicar. Por lo tanto, Dios sufre un proceso de secularización. A través, por ejemplo, de la idea de cultura, el libro El mito de la cultura, a través de la física, de la mecánica clásica de Newton, la gravitación universal empieza a explicar el mundo, no Dios, aunque Newton nunca renuncia a Dios,
Aquí vemos que las transformaciones culturales tienen momentos, digamos, puntos de inflexión, pero son lentas, realmente. Copérnico defiende el heliocentrismo, que ya lo defendían algunos griegos, pero hay una revolución copernicana porque se rompe con una perspectiva geocéntrica anterior, aunque todavía Copérnico piensa que el Sol es el centro del universo. Ahora en el siglo XX sabemos que el universo es un concepto mucho más vasto que el que tenía Copérnico, pero en su momento fue una ruptura. Y la mecánica clásica de Newton, sin dejar de ser un moderno alquimista y una persona que intentó buscar a Dios en muchos más textos que en su principia matemática, pues evidentemente supone una ruptura con las explicaciones anteriores, aunque parten de elementos anteriores, porque una de las cosas que yo insisto siempre es que para entender a nivel filosófico la dialéctica como método de análisis de la realidad, no hay que hacer un corte abrupto entre continuidad y ruptura en todos los procesos históricos, ni siquiera en los lógico-formales. Pongo el ejemplo de la Unión Soviética. ¿Fue la Unión Soviética una continuidad del imperio de los zares rusos? En muchas cosas sí, sobre todo a nivel de inercia geopolítica. Pero al mismo tiempo hay una ruptura porque se trata de construir una sociedad de tipo nuevo que encima trata de expandirse a escala universal para acabar con ese modo de producción capitalista. La Unión Soviética es el primer intento fracasado de respuesta a esa estructura económica de la modernidad que se instaura con los dos imperios anglosajones. Por lo tanto, no puede haber, yo creo, un corte de ninguna clase para entender ningún proceso a la hora de hablar de una continuidad y una ruptura. Siempre hay continuidades y rupturas en todo proceso histórico, lógico, matemático, biológico, filosófico, etc. Ejemplo geológico. ¿Los continentes actuales tienen algo que ver con Pangea a nivel de forma? No. Pero algunas cosas de Pangea nos pueden recordar, por mapas que se sabe, por construcciones pues, de cierre categorial, a los continentes actuales. Y todavía hay material geológico de los continentes anteriores en el actual. Así que, para que veamos cómo no hay continuidad separada, o sea, cómo la continuidad y la ruptura no están separadas. Son dos procesos que se dan in medias res, que son infectos. Porque el universo no es algo compacto, está siempre infecto y es una totalidad que es casi imposible de cerrar, al igual que lo es el ser, que bueno llama materia ontológico general, que tampoco es algo cerrado, no es una totalidad atributiva. Pero bueno, dejando aparte estas cuestiones ontológicas, Marzoa se da cuenta de que la economía política también realiza ese proceso de inversión teológica. Y ya Dios no explica los fenómenos sociales, sino que los explica ese sujeto armónico que se llama luego mercado o mercados. A través de lo que muy brevemente Adam Smith en La riqueza de las naciones denomina mano invisible, que los economistas neoclásicos después llaman equilibrio general y que la escuela austríaca, la mal llamada escuela austríaca, llama orden espontáneo, Hayek. Evidentemente no hay ni orden espontáneo, ni mano invisible, ni equilibrio general. Me hace gracia porque estas tres escuelas liberales se critican entre sí, pero están defendiendo en esencia lo mismo, que es el proceso de inversión teológica por el cual el mercado se regula solo. Ni siquiera en la naturaleza hay orden espontáneo, porque hay momentos de caos. Es decir, la segunda ley de la termodinámica, la entropía, demuestra que todo orden tiende al caos y lo que se producen luego son otros órdenes nuevos alternativos que son continuidad y ruptura distintos a los que había antes. Me refiero a nivel del universo observable. Pero evidentemente todo orden tiende al caos. Y por eso esa estructura económica de la modernidad, Marx ve que puede tender al caos a través de sus conflictos y contradicciones. Porque los capitalistas y los obreros no hay que distinguirlos en un sentido moral. No es que los capitalistas sean malvados y los obreros buenas personas. Hay capitalistas que son maravillosas personas y obreros que son unos hijos de puta, con perdón. Pero claro, aquí la cuestión es que ambos cumplen una función determinada en la construcción operatoria de esa estructura económica. Porque ambos son sujetos que dependen de que la mercancía exista y ambos dependen de que la sustancia del valor se reproduzca. ¿Y qué sería entonces el comunismo según Marx? Pues sería el fin de ese antagonismo de clases, de ese conflicto entre las dos clases y al mismo tiempo de la mutua dependencia de los obreros del capitalista y de los capitalistas de los obreros. ¿Por qué hay una mutua dependencia? Pues muy sencillo, porque el capitalista necesita que haya obreros para que revaloricen la inversión que ha realizado y, cuidado,
Marx tiene un texto que es el capítulo 4, inédito del Capital, donde afirma que, una cosa que me parece muy, muy potente también, no todo capitalista es empresario, pero no todo empresario es capitalista. ¿Esto qué significa? Que mientras un empresario no haya recuperado o doblado la inversión inicial de valor que ha realizado mediante la producción de plusvalor y también a través del comercio y, digamos, expandiendo a través de las cadenas de globales de valor lo que ha generado, no se le puede considerar capitalista. Si una persona abre una tienda o realiza una app de telefonía móvil y que pone en Android, o se convierte en un emprendedor y que hace gafas de sol pues con la cara de, yo qué sé, de Paquirrín, pues eso no le convierte ipso facto en capitalista. Capitalista no es, ser capitalista para Marx no es que tengas un capital e inviertas, porque entonces capitalistas seríamos todos. El homo economicus y tal, que es una teoría también un poco bastante criticable. Pero la cuestión es que cuando esos empresarios no recuperan esa inversión, su empresa fracasa y pues acaban proletarizándose. Un ejemplo práctico, yo lo estudié cuando hice el máster de formación del profesorado de bachillerato en la especialidad de FOL, de formación y orientación laboral. La media en España de duración de una empresa pequeña o mediana no supera los 5 años. ¿Eso qué significa? Que la inmensa mayoría de empresas fracasan en España y les compensa más a los empresarios que emprenden pues trabajar por cuenta ajena porque es menos complicado y requiere menos esfuerzo y menos gasto de energía. Pero es que al mismo tiempo los obreros necesitan a los capitalistas porque lo que los obreros necesitan es que las empresas para las que trabajan funcionen bien y sean recurrentes y estables y generen dinero y que les dé a ellos estabilidad. Todo esto se está rompiendo últimamente debido a la informatización de la información económica que se está dando y debido a la descentralización que el teletrabajo y la uberización del mundo laboral y empresarial está realizando. Y yo creo que después de la pandemia, pues ese proceso se está acelerando. Pero porque además conlleva pues, que los estados-nación que las burguesías clásicas hayan construido estén empezando en parte a descomponerse o a tratar de subordinarse a unas grandes burguesías o partes de ellas que a partir del capital financiero quieren convertirse en cosmopolitas apoyándose en estados pero para tratar de estar por encima de ellos. De ahí que Diego Fusaro diga que el capitalismo actual es postburgués e incluso antiburgués, en el sentido clásico de la palabra. Mientras que un burgués industrial clásico defiende su estado-nación, el burgués financiero no entiende de eso. Lo que le interesa es generar una suerte de oligopolio donde los CEOs que trabajan para esas empresas en oligopolio se internacionalicen y vayan variando de un país a otro para solo invertir en lo que le interesa a esa empresa. De ahí que las inversiones en el tercer mundo sean cada vez menores desde hace 50 o 60 años. Pues bien, esa estructura ontológica de la modernidad, según Marzoa, puede tener dos salidas. Esas dos salidas, en el fondo, son las que expresan Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, es decir, el triunfo de los trabajadores mediante una revolución o el hundimiento de las clases beligerantes, que es una parte del Manifiesto Comunista que a muchos marxistas se les olvida. Porque ahí lo que están diciendo Marx y Engels es, cuidado, que a lo mejor el comunismo no llega nunca. Y a lo que vamos es pues, a lo que pasó en el Imperio Romano de Occidente, que los amos y los esclavos acabaron transformándose en otro tipo de clases porque la pujanza de las ciudades en el Imperio Romano empezó a decaer, el mundo rural empezó a ganar terreno y los amos se convirtieron en señores feudales y los esclavos en siervos de la gleba. Y por tanto, entre comillas, hubo un hundimiento de ambas clases y surgió, después de la antigüedad tardía, que es la transición entre el esclavismo y el feudalismo, que va del siglo III al siglo VIII, un nuevo modo de producción, el feudalista, que no es comunista como dice Escotado, sino que es feudal. Esto es una novedad, pero bueno. El caso es que Marzoa distingue dos salidas. O la revolución, es decir, la conservación revolucionaria de lo mejor de esa modernidad capitalista, que a juicio de Marzoa es el desarrollo tecnocientífico que el capitalismo ha producido, que es innegable, que yo diría que es, después del Neolítico, la mayor transformación que la humanidad ha sufrido, y la universalización de derechos que la burguesía realizó a través del dominio de Estados-nación y Código Civil, lo hablábamos antes, voto femenino,
liberalización de la fuerza de trabajo femenina, etc. Fin del patriarcado histórico y, bueno, pues también pues, fin del proceso de descolonización, etc. La cuestión es que, a juicio de Marzoa, siguiendo a Marx, el socialismo como periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo tiene que conservar esos dos grandes logros capitalistas. Por eso yo siempre digo que los marxistas no podemos ser anticapitalistas, sino que somos postcapitalistas. Y a juicio de Marzoa, ¿qué sería el comunismo? Sería la anulación por superación del capitalismo, agradeciéndole los servicios prestados, de la misma manera en que se agradece al esclavismo que surgiera en él la filosofía griega y el derecho romano, sin el cual no se puede entender, que fueron grandes logros históricos, progresivos, y que surgen en el momento de la esclavitud. De la misma manera en que en la Edad Media la expansión del cristianismo conlleva una nueva visión del ser humano muy distinta a la anterior, más universalista, más particularista, y eso se produce en época feudal. Esto lo trato yo en la vuelta del revés de Marx, es decir, todo modo de producción tiene elementos universalistas, que bueno llama socialistas, que son acumulados o aprovechados en modos de producción posteriores. Bueno, pues sin embargo, puede haber otra salida, que hoy día yo creo que es la que se está produciendo, que es lo que Marzoa llama liquidación abstracta del capitalismo y que Marx y Engels en el Manifiesto Comunista llaman hundimiento de las clases beligerantes. Es decir, los capitalistas y los obreros pierden, digamos, su razón de ser, entre comillas, y esa liquidación abstracta, ¿cómo la interpretamos en el libro? Pues como la llegada de una suerte de, vamos a decirlo así, anarcocapitalismo posmoderno, en el cual la izquierda indefinida y la derecha extravagante, es decir, los woke universitarios de Estados Unidos, Francia y otros países que están loquísimos, se unen con los que se llaman a sí mismos o que les llaman globalistas y buscan un mundo cosmopolita donde el individuo tenga más importancia como consumidor y donde el capitalista clásico y el obrero clásico hayan perdido sus perfiles. Esa sería un ejemplo de liquidación abstracta. Puede haber otras, que a lo mejor yo no he desarrollado en el libro, pero puede haber otras. Pero el caso es que por lo que opta el libro es precisamente por evitar esa liquidación abstracta, donde en su fase financiera el capitalismo acabe cumpliendo con eso que decían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista: todos los sólidos se desvanecen en el aire, todos los sagrados se profanan. Que para algunos marxistas liberales, hay que llamarlos así, que a algunos esto le puede sonar contradictorio, son básicamente los marxistas posmo-queer que hay por ahí, les parece muy bien que todos los sólidos se desvanezcan en el aire y que todo lo sagrado se profane, pero claro, también está el problema de que las últimas estructuras comunitarias precapitalistas que queden, pues se destruyan para, digamos, cada vez ahondar más en la idea de individuo supuestamente soberano, pero que realmente estamos en una fase en la que la verdadera individualidad de la persona pues se destruye por completo. Y ahí estamos hablando de instituciones culturales como la familia, la comuna de amigos, etc. Todo eso se está liquidando abstractamente. Y de ahí que Marzoa tenga una idea del hombre abstracto, del cualquiera, muy crítica, que me parece muy potente. Curiosamente, también se habla en el libro de ello, es la escuela cibercomunista o cibersocialista la que propone una suerte de, diría, bueno, socialismo específico que mediante su aplicación política revolucionaria impediría esa liquidación abstracta y haría pues la conservación revolucionaria, realizaría la conservación revolucionaria vía, aprovechando las tecnologías del capitalismo realmente existente, de el desarrollo tecnocientífico y la universalización de derechos, cumpliendo algo muy importante, y es acabar con la opacidad de la información económica, con lo que Marx y Engels llaman la anarquía de la producción, y desarrollar las fuerzas productivas en base a una mayor transparencia de esa información económica, que no solo son los precios comerciales, como diría Mises, sino que hay más información económica, el valor de uso, la merciología, los elementos incluso físicos y químicos de los bienes y servicios, de las mercancías y muchas otras. La información económica es muy plural, no es unívoca, es análoga. Y de ahí que la escuela cibercomunista beba tanto de Marzoa. A lo que a mi juicio falta ahí es una visión geopolítica y por tanto geoestratégica que permita construir esa conservación revolucionaria
partiendo de elementos culturales más o menos homogéneos que a escala universal, a escala civilizatoria, de dialéctica de imperios, den el carpetazo al modo de producción capitalista. Y de ahí la defensa de la iberofonía como alternativa. Porque, insisto, los modos de producción son implantados a escala histórica por imperios, sean estos depredadores, generadores o con elementos mixtos, porque todo imperio generador depreda y todo imperio depredador genera. Prueba de ello. El capitalismo anglo-germánico protestante se ha visto amenazado realmente cuando ha habido unidades imperiales que le han puesto en jaque tratando de imponer un mundo postcapitalista. Primero fue la Unión Soviética, que se hundió, que fracasó, y ahora después es la República Popular China, que tiene características imperiales por sus dimensiones, por su tamaño, por su demografía y por su desarrollo de las fuerzas productivas y por su proyecto de la nueva ruta de la seda. Y por su proyecto también de la Organización de la Cooperación de Shanghái y de los BRICS, que el jefe de los BRICS está claro que es China. Rusia está teniendo una revitalización, pero yo creo que esto es como el rugby, ¿no? Rusia está dando las hostias para llegar a la zona de ensayo y China va detrás con el balón. Pero quien comanda es China, a mi juicio, ¿no? Como dijo una vez una persona, no me acuerdo quién era, creo que era venezolano, lo llamó el mandarinato rojo. Un término que me llamó la atención. Pues bien, ahí es donde la iberofonía tiene algo que decir. Podría tener algo que decir. ¿Por qué? Porque es curiosamente desde la periferia del capitalismo donde se está dando respuesta a ese modo de producción, a esa estructura económica de la modernidad, aprovechándose de elementos precisamente de esa modernidad. Y China lo está haciendo creo que bastante bien. Y como China y Rusia son sur global, y la iberofonía lo es, y habría que preguntarse si España y Portugal son, como diría Diego Rutzarín en el epílogo, no se sabe si somos el norte del sur global o el sur del norte global, estamos ahí, pues quizás esa iberofonía pueda tener algo que decir. Y ahí es donde viene la propuesta geopolítica. Y entonces yo al final del libro trato de analizar, dividiendo la iberofonía en regiones más o menos coherentes, qué papel tendría cada una en esta construcción, partiendo de esa realización a nivel diplomático, económico que se está dando y que muy poca gente se está enterando de ello. Aunque yo creo que esto está de la iberofonía tomando un efecto bola de nieve cada vez mayor. Yo creo que las grandes unidades geopolíticas, geoculturales que están dentro de esa gran unidad que es la iberofonía, unidad diversa, son Brasil, México, el Cono Sur, es decir, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, que tienen en común con el sur de Brasil, que comparten la cuenca del Río de la Plata, que es la cuenca geopolítica, una de las más interesantes del mundo. Comparten 5 capitales, territorio físico con la cuenca del Plata, Buenos Aires, Montevideo, Asunción, prácticamente todo Paraguay está en esta cuenca, Brasilia y Sucre, que tiene cocapitalidad en Bolivia con La Paz. Y San Pablo o Sao Paulo, que es la gran ciudad de América del Sur a nivel de mercados, de importancia financiera, importancia política y de burguesía capitalista de origen bandeirante. Importante esto. Otra región sería la región andina, Ecuador, Perú, Bolivia, y la otra en América sería la región caribeña, que sería una macrorregión con las Antillas españolas, con Colombia, Venezuela y lo que se llama América Central. Después estaría Iberoáfrica, que ya he dicho algunos países, los PALOP, más los que hablan español en África, que son Guinea Ecuatorial y la República Árabe Saharaui Democrática. Lo que queda de Iberoasia e Iberooceanía, bueno, pues cargándose a 1,5 millones de personas como hizo Estados Unidos al principio del siglo XX, es difícil que el español se pueda recuperar, pero todavía el tagalo y otros idiomas tienen muchas prestaciones del español. Pero en Timor Oriental hablan portugués y luego pues en Palaos y en Micronesia todavía se hablan algunos dialectos que vienen del español. Y luego pues hay que hablar de la iberofonía europea, que son básicamente España, Portugal y Andorra. Andorra, que es un país donde el idioma oficial es el catalán, pero el más hablado es el español, de facto, y el tercer idioma más hablado de Andorra, curiosamente, es el portugués, debido a que hay una considerable inmigración que por cuestiones laborales vive en Andorra. Luego la cuestión de Gibraltar, pues, bueno, es complicada. Pero el caso
es que a partir de esas unidades geográficas, geopolíticas, es donde podemos entender qué posibilidades podría haber de articular esa iberofonía. Y yo diría que dos cosas para finalizar mi presentación, y ahora lo interesante es pues, las críticas y las preguntas y los comentarios que podáis hacer. Y es que en esta Segunda Guerra Fría en la que Estados Unidos y la República Popular China se enfrentan, pueden pasar dos cosas, y es que, uno, el final de esta Segunda Guerra Fría puede ser distinto del de la primera, puede, no he dicho que vaya a ser, y dos, mientras que la Primera Guerra Fría vino después de una guerra mundial, cuidado, porque a lo mejor esta Segunda Guerra Fría se desarrolla o acaba con una nueva guerra mundial. Yo considero que estamos en el final de un largo periodo de entreguerras que toca su fin y no sé cuándo ocurrirá, puede ser mañana, o puede ser dentro de 10 o 20 años, o dentro de 2, pero yo creo que estamos cerca de un conflicto bélico a gran escala. Y ahí es donde los pueblos subordinados por el capitalismo anglo-germánico protestante anglosajón pues pueden tener una ventana de oportunidad, que a lo mejor no se vuelve a abrir en mucho tiempo. Y en segundo lugar, porque en estos países iberófonos, incluidos España y Portugal, siempre tuvieron muchas dificultades para adaptarse, precisamente, entre otras cosas, por su pozo cultural católico, a esa estructura económica moderna, donde incluso la idea de propiedad privada de los protestantes choca con los católicos. No hay más que leer los textos de la Escuela de Salamanca, donde sí se defiende la propiedad privada, incluso que puede ser mejor la gestión privada que la pública, pero que siempre está subordinada al interés común y al bien común y al interés general. Cosa que en el mundo protestante no se da tan aceleradamente, en absoluto. Quizás un poco en el luterano, pero en el calvinista y en el anglicano no está tan claro. Pero digamos y que se contraponen dos modelos. El de la anglobalización, como diría Diego Fusaro, o la globalización realmente existente, o del globalismo, llamadlo como queráis, y el universalismo iberófono o hispánico, como lo queráis llamar, que tiene tres raíces, como ya he dicho, ibérica católica, amerindia y africana, entretejidas las tres, junto con otras influencias. Y entonces, quizás, en este siglo XXI, ese choque entre ese universalismo iberófono y esa anglobalización pueda volver a darse, a no ser que se dé una, a menor escala, liquidación abstracta del mundo iberófono mediante una segunda balcanización vía indigenismo, indianismo, posmodernismo, etc. Pues bien, eso sintéticamente es lo que a nivel teórico se sostiene en iberofonía y socialismo. Luego a nivel práctico, pues las vanguardias iberófonas que se están organizando y que, por cierto, en México se está empezando a organizar, y quizás más cosas que estén por venir y que todavía no puedo contar, estar atentos, pues se pueda empezar a construir ese universalismo iberófono, a reconstruirlo mediante vías nuevas, pero que herede lo mejor de la raíz del curso y del cuerpo de su construcción histórica. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme y quedo a vuestra entera disposición. Tú dirás, para que si van a hacer preguntas, pues tú puedes moderar. Yo, si se levantan mano, ya hay mano levantada. Venga. Bueno, pues lo primero agradecerte de corazón, tanto el libro, que es un libro y una propuesta muy interesante, y después la charla que nos damos, que me parece muy buena y muy contundente. Pero sí me gustaría hacer una propuesta, ya que tenemos otros medios, y es que la asociación, por ejemplo, de libros marxistas, invite, cuando ya todos los que estamos aquí hayan leído tu libro, pues para debatir y no solamente exponer contarnos el libro, sino que los que ya hemos leído el libro, a mí me parece, por ejemplo, yo te haría que me callo porque si no ocupo demasiado tiempo, ¿no? Pero yo creo que si han leído, como sé, aquí
ciencia cierta que ha leído a Gustavo Bueno, tanto el mito de la izquierda como el mito de la derecha, Gustavo Bueno mantiene que existe una derecha socialista. Entonces, ¿por qué seguir todavía con el término socialismo cuando realmente su propuesta es iberofonía y comunismo? Eso no entiendo. Bueno, realmente la propuesta no es iberofonía y comunismo, es iberofonía y socialismo porque el comunismo es un modo de producción hipotético al que se podía llegar o no, según Marx en la crítica del programa de Gotha, después del inicio de esa transición socialista, es decir, de la República Democrática de los Trabajadores, que se dice, o dictadura revolucionaria del proletariado, contra la dictadura revolucionaria de la burguesía, que es la democracia capitalista, según Marx. Por eso no lo he llamado iberofonía social y comunismo, porque, primero, porque ahora mismo no existe un movimiento comunista organizado ni en España ni en ningún otro país iberófono, y segundo, porque el término socialismo creo que es más realista a la hora de poder actuar desde lo que hay. Claro, ¿esto cómo afecta a la cuestión de la llamada derecha socialista? Que Bueno identifica, como tú sabes, en el mito de la derecha con 3 momentos históricos de la historia de España en el siglo XX. A Antonio Maura, la dictadura de Miguel Primo de Rivera y la dictadura franquista. Bueno, los que hayan visto en mi canal de YouTube el vídeo sobre la derecha socialista recordarán que yo afirmo que uno de los problemas que tiene cualquier derecha socialista es doble. Primero, que toda derecha se caracteriza, más o menos, por tratar de mantener la unión del trono y el altar del antiguo régimen. Y aunque el franquismo hizo su acumulación capitalista y su industrialización, todavía quiso mantener esa unión a través de los fueros de los españoles, en las leyes orgánicas, etc. Pero el problema es que hoy día, muy marginalmente, existen movimientos que defiendan esa unión. El único movimiento organizado a nivel importante que en el mundo defiende la unión del trono y el altar a nivel político es el islamismo o el yihadismo. Pero en el mundo católico y protestante es algo marginal. Y luego hay otro problema que es incluso más grave, bueno, más grave o más decisivo, y es que los proyectos políticos de derecha socialista acaban siempre agotados por el propio desarrollo de las fuerzas productivas que realizan, por la acumulación originaria que realizan. El pionero de la derecha socialista, que a mi juicio es Bismarck, a través de la unificación alemana, trata de realizar un proyecto industrial, capitalista, con un fuerte estado de bienestar que también contenga las revoluciones de abajo, pero que mantenga la unión del trono y el altar, es decir, la confesionalidad del Segundo Reich. Pero eso abruptamente se rompe con la Primera Guerra Mundial. Bueno afirma, lo ha dicho alguna que otra vez, que la derecha como tal deja de existir en el siglo XX, entre otras cosas, cuando acaba la Primera Guerra Mundial. Porque los 3 grandes regímenes de derecha, entre comillas, tradicional, con elementos liberales y socialistas que había en Europa Oriental, el Imperio Otomano, el Austrohúngaro y el ruso, se caen, se desmoronan. Y es precisamente por el propio desarrollo tecnocientífico, político y a nivel de universalización de derechos, incluso, que hacen las derechas socialistas, como sus proyectos se agotan. La cuestión es, ¿tiene sentido en el año 2022 recuperar un proyecto de derecha socialista? Bueno, mis libros, como cualquier libro, no son un final, son un comienzo para cosas nuevas y desarrollos nuevos. Pero yo entiendo que todo proyecto de derecha socialista que trate de implantarse, si no tener en cuenta que son proyectos que se agotan por su propio desarrollo siempre y que acaban siempre muriéndose desde dentro, pues no tiene ningún sentido. Ahora, que alguien me puede decir, ¿y tiene sentido recuperar el comunismo después de la caída de la URSS? Hombre, la cuestión es que la idea de comunismo es muy antigua y la idea de socialismo es muy antigua. En el libro Nada más empezar, pues hablo de ello, ¿no? De cómo incluso hay elementos en Cleón, en Esparta, en la República de Platón, o incluso en Aristóteles, o en el cristianismo, en la propia Biblia, de propuestas de sociedad socialista o de sociedad comunista. Pero ni siquiera desde una perspectiva comunista militante o marxista, la idea de comunismo o el proyecto comunista o socialista se agota con la caída de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que se agota con la caída de la Unión Soviética? Pues el modelo de lo que Bueno llama izquierda de quinta generación. La izquierda asiática tiene su propio proyecto comunista, pero es coordinable, y yo creo que esto lo han hecho muy bien,
es coordinable con las tradiciones y costumbres propias de los chinos. El confucianismo, en menor medida el taoísmo y en mucha menor medida el budismo. Pero la cuestión es que mientras que las izquierdas definidas que puedan surgir en el futuro no agotan el proyecto socialista y comunista, que es muy antiguo, el proyecto de una derecha socialista, sin perjuicio de que pueda haber ejemplos por ahí, se agotan en tanto que su plasmación práctica acaba siendo, por su propio desarrollo, desbordada. Y de ahí que al final el franquismo acabara no colapsando, porque tampoco colapsó, sino mutando, transformándose desde dentro en otra cosa. Y de ahí que después del famoso debate que hubo en el Congreso de los Diputados entre los procuradores, es famoso el episodio del debate entre Fernando Suárez y Blas Piñar sobre si reforma o ruptura, los propios procuradores franquistas que ganan la guerra civil votan irse a su casa. Y votan irse a su casa porque se han dado cuenta de que han desarrollado un sistema económico y casi político-social que ya no requiere los elementos institucionales históricos que trató de desarrollar el franquismo. Donde además había familias que a la fuerza estaban mezcladas ahí. Es decir, la Falange, los carlistas, los monárquicos alfonsinos y algunos liberales no tenían doctrinal y políticamente nada que ver. Y yo creo que en el fondo, es más, yo creo que el franquismo en su desarrollo agotó a todas esas fuerzas políticas que fueron unificadas a la fuerza, que fueron además unificadas en Salamanca, y las agotó por el propio desarrollo histórico, más otros elementos externos que vinieron. Yo creo que después del Concilio Vaticano II, un proyecto de derecha socialista o incluso de humanismo social cristiano es muy difícil de articular, en el sentido clásico de la palabra. O sea, después del Concilio Vaticano II, incluso la doctrina social de la Iglesia, que no es que haya cambiado, pues ha tenido que adaptar a nuevas realidades. Y por eso yo veo, sin negar que la idea del socialismo no es unívoca, sino que es análoga, hay socialismos y enfrentados entre sí, es algo que a los liberales les cuesta ver, no a todos, claro, porque también hay capitalismos enfrentados entre sí y liberalismos, pues, y el capitalismo puede ser totalmente independiente del liberalismo, no lo necesita, es más que como justificación teórica. La cuestión es que los proyectos de derecha socialista, y insisto mucho en ello, es que se agotan en su propio desarrollo y siempre son temporales. Y además, como son proyectos que no son universalistas o no son racio universalistas como los proyectos de izquierda socialista, sino que son particularistas para sociedades concretas, ese agotamiento es más acelerado. Así que la derecha socialista española se agotó en su propio desarrollo y entre cuestiones de dentro y de fuera acabó mutando en otra cosa. Simplemente. Sí. Levantad la mano los que queráis intervenir, hacer preguntas, levantad la mano. Él, sí. Tenemos dos. Yo quería preguntarle si desde la perspectiva iberófona existe una idea sobre el rol que podría jugar China. Usted ha afirmado de que los distintos modos de producción los implantan los distintos imperios. Y no sé si China, si se podría esperar que se convirtiese en un imperio generador o más bien una sociedad ejemplarista, como por ejemplo algunos partidos socialdemócratas ven a los movimientos en los países nórdicos. En el sentido, no sé qué rol podría jugar China en esa construcción de ese nuevo socialismo. Pues yo tampoco lo sé. Lo que sí sé es que, bueno, lo que sí entiendo es que una sociedad ejemplarista puede tener tendencias imperiales también. China, por sus dimensiones y por donde está situada, no puede dejar de comportarse de manera imperial. De hecho, el propio término China significa reino del centro, imperio del centro. Claro, que ellos como no vienen de una raíz cultural grecorromana judío-cristiana, a diferencia de los imperios que nacen en Europa, no son centrífugos, son centrípetos. Es decir, nosotros somos el Sol y el resto de sociedades del mundo son planetas y satélites que orbitan a nuestro alrededor. Y claro, en esa concepción de cómo tiene que funcionar un imperio, se combina el ejemplarismo con el imperialismo, tanto con momentos depredadores como generadores. Como se pueden probar pues, con el comportamiento de algunas empresas chinas, con la explotación de recursos en América del Sur, en Argentina, en África o en las tierras raras en Siberia,
pero también tiene momentos generadores. También por el comportamiento de las empresas chinas en África. E incluso, yo diría, claro, porque las categorías de bueno no me parece que sean compartimentos fijos estancos, sino que hay momentos de interconexión. Lo que he dicho antes. Estados Unidos no solo ha combinado elementos de imperio generador y depredador. A mi juicio la norma es más depredadora que generadora. Pero es que al mismo tiempo Estados Unidos ha tenido elementos aislacionistas, más defendidas yo creo que por los republicanos que por los demócratas, si exceptuamos los momentos de la Guerra Fría, y también ha tenido momentos ejemplaristas. Entonces yo creo que analizar históricamente cómo han funcionado distintas sociedades políticas imperiales es muy interesante para ver que se han combinado distintas trazas. ¿Cómo va a evolucionar China? Pues no lo sé, porque tampoco sé cómo va a evolucionar Estados Unidos ni cómo va a evolucionar Rusia, que son, digamos, los tres grandes poderes imperiales que hay ahora mismo en el mundo. La cuestión es, según la correlación de fuerzas que haya, pues nosotros tendríamos que actuar en un sentido u otro. Lo único que puedo decir al respecto. Pero entonces la idea sería construir un socialismo hispano, ¿no? Desde esa plataforma iberófona o... Lo que se propone en el libro es eso. Ahora bien, si antes se empieza a trabajar en una unidad diplomática y de cooperación, que no necesariamente tiene por qué ser socialista ni comunista, pues también bien. Porque claro, si hay una unidad formal cada vez más centrada, claro que la consideración aquí importante es entender que cuanto más pequeño sea un Estado, más manejable por otros va a ser. Y mientras que, de hecho, incluso en gran medida se podría decir que el libro asumiría, no necesariamente en los mismos términos, las tesis peronistas del continentalismo. Pero claro, es que esas tesis del continentalismo, pues Stalin las tiene en su texto La Revolución de Octubre y la táctica de los comunistas rusos, donde el propio Stalin, incluso en los años 30, prefigura lo que luego fue la Guerra Fría. En mi libro anterior, El marxismo en la cuestión nacional española, desarrollo esas tesis de Stalin. Quiero decir, aquí hay una propuesta de camino a seguir. Ahora bien, los meandros por donde se puede llegar son múltiples, no son fijos. Sí, sí. Hablando de iberofonía, yo, bajo mi punto de vista, estoy viendo que España precisamente es el estado que más se está poniendo a toda esta iberofonía. ¿Poniendo u oponiendo? No he entendido. Oponiendo. La que más trabas se está poniendo, porque si bien vemos que políticamente el continente hispanoamericano, por decirlo así, está casi llegando a una confluencia política más o menos, ya no son los contrapuntos de Cuba y Pinochet, sino que está llegando a un camino que se da la mano poquito a poco, pero ahora con Brasil lo vamos a ver si vence Lula, que políticamente están bastante unidos. Sin embargo, Portugal, menos que España, pero España sí que está muy arrastrada al imperio de la OTAN, británico, anglosajón. Entonces, excesivamente arrastrada, ¿no? Y no está viendo lo que tú estás comentando. Entonces, yo veo que el primer freno de mano que se está poniendo en la economía es el propio Estado español. Portugal parece que no está tan arrastrado en ese sentido, pese a ser un país más pequeño y menos poderoso que España. ¿Tú cómo lo ves? Hay partes de lo que dices que es verdad, pero también hay que señalar que España ha puesto mucho esfuerzo y muchos ingresos económicos en generar estructuras de cooperación y de integración. La Secretaría General Iberoamericana y la OEI han sido sobre todo impulsadas por España. FUNIBER, donde está durante estados pues trabajando, está sobre todo impulsada por España, pero siempre viendo que incluso los centros de gestión o las personas que gestionen no tengan que ser necesariamente españolas. O sea, España lleva muchas décadas trabajando en esa integración. Ahora, si hablamos de lo que es una integración de tipo latinoamericanista, evidentemente pues está más trabajado allí que otra cosa en Iberoamérica. Pero aquí hay dos problemas, ya que mencionas el tema Lula-Bolsonaro. Todavía yo no tengo claro cuál es la mejor opción para Brasil, si Lula o Bolsonaro. Me refiero en lo que se refiere a la soberanía y la integridad territorial de Brasil. Porque los dos defienden la soberanía nacional, pero Lula ha tenido discursos donde ha defendido una gobernanza global partiendo de la ONU y que coincide con esto, con Gustavo Petro,
a la hora de que incluso puedan entrar tropas de la OTAN a gestionar el territorio amazónico contra el cambio climático. Entonces tú dices, ¿para quién está trabajando aquí la gente? Porque resulta que Bolsonaro, que es un claro otanista y sionista, sin embargo, no está por la labor de ceder la soberanía nacional del Amazonas, por cuestiones económicas y lo que se quiera y de tipo de explotación de recursos. Pero cuando tienes a gobernantes de izquierda indefinida como Lula o Petro, que defienden la intervención de una organización militar dominada por los anglosajones en la selva del Amazonas, cuidado porque incluso ahí la integración latinoamericanista puede peligrar. Por no hablar del peligro indigenista e indianista. Entonces, una de las cosas que yo señalo en el libro es que hay dos movimientos que, aunque parecen contrapuestos, se necesitan mutuamente para justificarse ideológicamente, que son el europeísmo y el latinoamericanismo. El latinoamericanismo porque, en el fondo, se construye contra España. Y no solo contra España, sino contra la herencia cultural católica. O sea, no quiero ponerme en plan conspirador, pero habría que estudiar la influencia de la masonería en el latinoamericanismo histórico. Pero es que el europeísmo también aleja a España y en parte a Portugal de la construcción iberófona. La famosa frase de Ortega y Gasset: España es el problema, Europa es la solución. Todavía la mayoría de los españoles piensan que Europa es la solución y que si España se saliese de las estructuras económicas europeas, pues no sé, volveríamos al Paleolítico superior, que incluso para muchos votantes del PSOE es donde nos encontrábamos antes de que Felipe González gobernara. Porque es que es verdad, o sea, el votante del PSOE piensa que España era, no sé, un pantano de gente desarrapada hasta que llegó el PSOE a gobernar en el 82. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que nosotros abogamos, está en el libro, es por la superación del latinoamericanismo, aprovechando los elementos positivos de integración que pueda tener, pero criticándolo, porque evidentemente una integración de ese tipo puede ser luego aprovechada desde un proyecto iberófono, pero también la crítica al europeísmo, algo que ya Gustavo Bueno hizo en España frente a Europa, e incluso la crítica del iberismo. ¿Por qué? Porque en el iberismo histórico, del siglo XIX y siglo XX, hay muchos elementos de separatismo étnico. Es decir, que el iberismo, esto lo ha estudiado mucho Iván Vélez, se ha convertido, no en todas sus ramas, en una suerte de excusa para que el nacionalismo catalán, vasco, gallego, pues defienda una suerte de confederación ibérica. Algo que tampoco te creas que gusta mucho en Portugal, porque tampoco les interesa estar sometidos a un Estado catalán o castellano, etcétera, ¿no? De ahí que muchos intentos iberistas fueran abortados desde Portugal. Sin embargo, desde un proyecto panibérico o iberófono, lo que se ha de defender es la integridad territorial y la soberanía nacional de los estados realmente existentes, la superación de esos dos elementos ideológicos y caminar algo nuevo. Entonces, ¿está poniendo España palos en la rueda? En gran medida sí, pero en gran medida ha puesto mucho esfuerzo por construir una comunidad iberoamericana de naciones, ahora abierta a la iberofonía por esa Secretaría Iberófona que se ha abierto en la SEGI. Y aunque ha habido críticas desde el indigenismo, desde el latinoamericanismo y desde el posmodernismo decolonial, sin embargo esas estructuras no se han abortado ni se han cerrado. Es decir, Venezuela sigue estando en la SEGIB y sigue yendo a las cumbres iberoamericanas, que ahora son bianuales. Y Brasil sigue yendo y Argentina sigue yendo. Pero, de hecho, a pesar de eso, a pesar de la debilidad que están teniendo, porque las cumbres son bianuales, las cumbres iberoamericanas no se han roto, pero la UNASUR sí. Y uno de los problemas que tienen en Iberoamérica para integrar es que han multiplicado muchos entes sin necesidad. Tienen muchas organizaciones de integración y funciona solo una, realmente. O sea, la LADI, ¿quién se acuerda de la LADI ahora? Y la CELAC, pues parece la gran esperanza blanca, pero tampoco es algo que se termine de cerrar. La UNASUR no existe y la única que tiene potencia es el Mercosur, que ni siquiera es latinoamericanista, sino que es suramericanista. Y donde, además, ni siquiera están todos los estados de América del Sur, porque luego está la Alianza del Pacífico por ahí, que ahora está siendo aprovechada por gobiernos disque progresistas, pero quien la impulsó fue Barack Obama.
precisamente para romper el latinoamericanismo por su columna vertebral, que es México y los Andes. Entonces, yo creo que aquí los actores que inciden en las dificultades y en las potencialidades son varios. Y caracterizar a España como aquello que rompe eso, del todo no me parece adecuado. Yo creo que hay muchos matices y muchos grises. Nos tenemos que suspender el acto, terminar, porque tengo que entregar esta ficha abajo en recepción. Entonces, pues nada, nos felicitamos por esta oportunidad que hemos tenido de poder escuchar directamente la voz de Santiago, que yo creo que surte efecto. Bueno, si alguien me quiere preguntar alguna cosa ahora, pues si tiene tiempo, pues que hable luego conmigo, ¿vale? Lo siento porque es lo que hay. Muchas gracias.